Son las 10:57 de la mañana y a esta hora establecemos este contacto en vivo desde el municipio de Caroní del estado Bolívar. Estamos en un taller que está ofreciendo Fundarredes sobre documentación de violación de derechos humanos. Están hablando aquí de precisamente de cómo documentar violaciones a derechos humanos en Venezuela y además los mecanismos de protección regional e internacional. Para esto vamos a conversar con Javier Tarazona, director presidente de esta organización. Y es oportuno tocar estos temas en el estado Bolívar, donde se han registrado recientemente hechos que han marcado un precedente en el tema de la violación de derechos de grupos, pero sobre todo grupos vulnerables, por ejemplo, la comunidad indígena. ¿De qué va el taller que hoy están dictando? Bueno, sí, en primer lugar agradecer la oportunidad. Durante los últimos 2 días hemos estado en el estado Bolívar, inicialmente en Ciudad Bolívar y hoy en Caroní, tratando de consolidar una red de activistas que vienen desarrollando un esfuerzo en medio de la emergencia humanitaria compleja que reina en el estado Bolívar, en un contexto opresivo donde ciertamente frente a la destrucción de las instituciones públicas y privadas, pues la violación sistemática de los derechos humanos se hace constante y el activista necesita generar respuestas a una población desesperanzada, a una población habituada que se le violenten sus derechos, y lo que buscamos a través de esta capacitación es tener multiplicadores en el estado Bolívar y en distintos estados de Venezuela. En el caso de Fundarredes tenemos presencia en los estados fronterizos y durante los últimos meses hemos venido haciendo este proceso de capacitación para el ejercicio de la ciudadanía. El ciudadano que hoy está siendo, digamos, víctima de la actuación perversa de órganos del Estado, pero también que permite el Estado la actuación, por ejemplo, en el caso del Estado Bolívar, de grupos armados irregulares en distintas facetas, en distintos frentes. Durante los últimos años hemos sido testigos de varias masacres. Apenas hace unos días en Ciudad Guayana nuevamente se registra un hecho violento donde la economía paralela, la explotación del oro, la toma del arco minero, la extracción de coltán, las actividades de contrabando de alimentos de Brasil a Venezuela, todo este proceso permanente y constante que hay producto de la crisis venezolana, donde muchas personas se han dedicado a la actividad ilícita, incluso trabajando para estos grupos al margen de la ley, hacen que el contexto sea más opresivo. Nosotros queremos dejar unas herramientas a los activistas tanto en Ciudad Bolívar como en Puerto Ordaz para que se pueda multiplicar el reto de superar este contexto opresivo, de superar la cultura del miedo, la política del miedo y poder de una otra manera documentar. Si no se documenta no se puede defender. Nosotros hemos venido impulsando la denuncia local, regional, nacional e internacional. Durante este año fuimos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 2 audiencias. Durante este año fuimos a la Corte Penal a denunciar la actuación de grupos armados irregulares precisamente en el estado Bolívar, donde se han registrado por lo menos en los 2 últimos años como lo que era la guerrilla colombiana, que hoy ya es una guerrilla mixta, donde han empleado un número importante de venezolanos como la FARC y el ELN, en sus distintos frentes vienen haciendo el control de las minas como Huasipacti, Tumeremo, vienen haciendo el control de actividades de contrabando, de extracción de combustible, incluso esta situación de las largas colas de combustible o para surtir de combustible que se viven en Ciudad Bolívar y en Puerto Ordaz es el reflejo de que la gasolina se convirtió en un modus vivendi, que muchos venezolanos frente al deterioro de su vida han encontrado en la gasolina una posibilidad de trabajo. Y ese que trabaja con gasolina es un trabajador indirecto de los grupos irregulares que terminan sacando, haciendo tráfico de extracción de combustible hacia Guyana o hacia otros espacios. Es público y notorio, por ejemplo, que acá en Puerto Ordaz varios cisternas que traen gasolina para la comunidad terminan yéndose a través del puerto a lugares que solo conoce el Estado, porque son las autoridades, son las Fuerzas Armadas las que deberían estar vigilantes y garantizando la soberanía nacional. De manera que nosotros, si hacemos un llamado a la ciudadanía, la indiferencia hace que hoy por hoy se consolide este contexto opresivo que estamos viviendo en territorio venezolano. Por eso es importante que el ciudadano denuncie
que el ciudadano a través de una fotografía que pueda hacer con un teléfono, de un testimonio que pueda tener a través de un teléfono, se pueda documentar para poder elevar a instancias locales, regionales, nacionales e internacionales. Si no hay respuesta, la comunidad internacional tiene que responder y tiene que atender. Hoy por hoy, el Estado venezolano está denunciado y hay investigaciones en curso, por ejemplo, en lugares como el Tribunal de la Haya a través de la Corte Penal Internacional. Y hablando precisamente de la comunidad internacional, que pareciera es la única instancia a la que puede acudir cualquier venezolano, cualquier grupo u organización que sienta que en Venezuela se le está violando los derechos humanos. ¿De qué manera se le podría garantizar o por lo menos tratar de gestionar protección, hablando precisamente de uno de los temas del taller, para las comunidades indígenas que ahora se sienten vulnerables, atacadas e incluso su espacio ha sido intervenido por militares que ahora están allí, digamos, viviendo con ellos? Y militares, debo aclararlo, que no están protegiendo, que no están protegiendo a la población indígena o a la población venezolana, sino que están protegiendo la actividad ilícita. No hay un solo funcionario militar que esté apostado en estas zonas del país, en zonas fronterizas, que pueda demostrar de dónde saca lo que tiene en su casa. Porque el salario que recibe como militar no le alcanzaría para tener el tipo de vida que tiene. Y esto habla entonces del desarrollo de no actos de corrupción, sino de actos perversos a través de la supuesta garantía de soberanía o de seguridad. Pero bien importante destacar que ya la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de los Derechos y la propia Corte Penal Internacional ha emitido decisiones y sentencias que garantizan la protección de estas comunidades vulnerables. Corresponde al Estado venezolano acatarlas. Por ejemplo, la representante de los derechos humanos ante Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitió un informe donde le ordenó al Estado venezolano, por ejemplo, suprimir el FAES. ¿Y qué pasó con el Estado venezolano? El Estado venezolano ha sido reácido a acatar este ordenamiento que ha emitido la alta comisionada de los derechos humanos de Naciones Unidas, y por el contrario, el FAES ha seguido haciendo su actividad perversa de asesinato de personas, porque han llegado a distintos sectores del país a asesinar bajo falsos positivos a cualquier cantidad de personas. De manera que lo importante es visibilizar. Por eso el activismo ciudadano es importante. Por eso es necesario que el ciudadano se movilice, que derrote la indiferencia, que derrote la habituación. Nuestras poblaciones, hoy controladas por grupos armados irregulares como el ELN, como la FARC, como el Frente Bolivariano de Liberación a través del movimiento Ezequiel Zamora, que está incluso en el Estado Bolívar diseminado en varias partes, e incluso el Ejército Popular de Liberación, que son movimientos guerrilleros que están buscando evolucionar en lo que históricamente desarrollaban. Hoy la guerrilla colombiana en el Estado Bolívar no hace lo mismo que hacía en Colombia y han tomado la población. Y debo destacar, por ejemplo, cómo incluso tienen personalidad jurídica, y quiero denunciar formalmente a través de este medio de comunicación social una denuncia que llevaremos el día de hoy al Ministerio Público en el Estado Bolívar. Nosotros queremos denunciar, por ejemplo, cómo la Fundación Social Integral Las 3R, que tiene RIF, Leo J 4124010173, es una fundación que le da personalidad jurídica al Ejército de Liberación Nacional en Venezuela y en el Estado Bolívar. Nosotros denunciamos formalmente cómo el Estado venezolano incluso le presta personalidad jurídica a la guerrilla, que ya no es colombiana, porque es una guerrilla híbrida donde hay presencia de venezolanos, donde han reclutado un número importante de adolescentes que hoy no están en los liceos, porque debemos señalar desde Fundarredes que el deterioro de la educación en el Estado Bolívar es sumamente perversa, que no existe un liceo que tenga laboratorio de física, química y biología, que la estampida de maestros en las instituciones educativas en todo el Estado Bolívar es escalofriante, que el oscurantismo social que implica que hoy la escuela, que el liceo y la universidad tengan las aulas vacías es un escenario de destrucción, es un escenario de oscuridad. Frente a esto tenemos que denunciar que han aprovechado toda esta emergencia humanitaria compleja, los grupos guerrilleros, para asumir el control del arco minero, que se lo han entregado a ellos para poder seguir robando las arcas del país. Muchísimas gracias. Agradecemos a Javier Tarazona, director presidente de Fundarredes, haciendo
esta denuncia y además también aprovechamos para conversar con él en el marco de un taller que está ofreciendo a esta hora en el Estado Bolívar sobre el tema de los derechos humanos, la vulnerabilidad de algunos grupos en el Estado Bolívar, sobre todo los grupos indígenas, y la denuncia que él hace que en suma es la manera en cómo grupos irregulares colombianos han logrado instalarse en el Estado Bolívar, sobre todo en las zonas mineras. Son las 11:07 de la mañana y así vamos a despedir este contacto en vivo desde el Estado Bolívar. Sigan con más de BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.